Hoy vamos a meternos de lleno en Rebelión en la granja de George Orwell. Y hay que quitarse de la cabeza la idea de que es un cuento para niños, ¿eh? Nada de eso. Esto es, en realidad, una guía temporal, casi una autopsia de cómo mueren las democracias y, sobre todo, de cómo nacen los tiranos. Bueno, para empezar, hay una pregunta que nos pone ya en situación, ¿no? ¿Cómo es posible que una historia así, sobre cerdos, sobre caballos, llegara a considerarse demasiado peligrosa? Y es que Orwell no escribió una simple historia de animales, para nada. Lo que forjó fue una advertencia tan potente que muchos editores de la época de verdad le tuvieron miedo. Vamos a ver exactamente por qué. Vale, esta es la hoja de ruta. Primero, veremos el cuento peligroso de Orwell y ese sueño inicial de la revolución. Luego, cómo todo esto es un espejo de la historia real. Y a partir de ahí, nos metemos en lo más interesante. El manual del tirano, el precio de la lealtad y, bueno, la forma final en la que se convierte ese tirano. Bien, vamos al lío. El peligroso cuento de Orwell. A ver, la premisa es sencilla pero brutal. La granja es el mundo y los animales, pues somos nosotros. Orwell lo que hace es usar esa granja como un pequeño laboratorio, un microcosmos de la sociedad. Cada animal es un arquetipo y sus luchas al final son un reflejo de las muestras. Y la lección clave, la que resuena siempre, es que la libertad no se pierde de golpe, no es una invasión, no. Se pudre poco a poco, desde dentro. Y todo empieza con un sueño, un breve momento de esperanza antes de que todo se tuerza. La situación inicial es, pues, la que se puede imaginar. Los animales de la granja Manor viven oprimidos por su dueño, el señor Jones, que es un granjero borracho y negligente. Están explotados, mal alimentados, no tienen ninguna esperanza. Pero algo está a punto de cambiar. La cosa se pone en marcha muy rápido. Primero, el discurso de un cerdo viejo y sabio, el viejo mayor, que planta esa semilla de la revolución. Poco después, ¡zas!, consiguen expulsar al señor Jones. Es la gran victoria. A partir de ahí nace el animalismo, sus propias reglas para una sociedad, se supone, libre e igualitaria. E incluso defienden su granja en la batalla del establo. Al principio, de verdad, todo parece un éxito rotundo. Es el comienzo de una utopía. Por un momento, solo un momento, los animales son dueños de su destino, son libres. Pero es justo aquí, en la cima de su éxito, donde la historia empieza a dar un giro muy oscuro. Porque claro, tienen sus leyes, su libertad, todo parece perfecto, pero por debajo, sin que casi nadie se dé cuenta, el poder ya está empezando a corromper a los más listos, y una nueva jerarquía se está formando, liderada, como no, por los cerdos. Y ahora viene lo que es, para mí, lo más fascinante de esta obra. Y es que Orwell no se inventó nada de esto. O sea, cada personaje, cada evento, todo es un reflejo, un espejo casi perfecto de lo que pasó en la Revolución Rusa de 1917. Esto no es ficción, es historia pura y dura, pero disfrazada de fábula. Y fijaos en esto, porque es la clave para entenderlo todo. La granja Manor es la Rusia de los zares. El viejo mayor, el que da el discurso, es como una mezcla de Marx y Lenin. Y luego los dos cerdos protagonistas. Napoleón es, sin ninguna duda, Stalin, una representación brutal. Snowball, su rival, es Trotsky. El pobre boxer, el caballo, es la clase trabajadora, siempre leal, siempre esforzada. Y Squealer, el cerdo portavoz, bueno, es la propaganda del Estado en estado puro. En cuanto se entiende este código, el libro deja de ser un cuento y se convierte en una crónica, de verdad devastadora. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo se pasa de ese sueño de igualdad a un sistema de terror, a una dictadura brutal? Pues Orwell nos lo enseña paso a paso. Es el manual del tirano, ejecutado a la perfección por el cerdo Napoleón. Y vamos a desglosar las reglas de ese manual una por una. Son unas reglas muy claras. Regla 1, tomar el poder con fuerza bruta. 2, crear un enemigo invisible, un chivo expiatorio. 3, reescribir la ley y la historia a tu antojo. 4, controlar la narrativa con propaganda. Y 5, muy importante, ahogar cualquier crítica, cualquier disidencia con puro ruido. Napoleón quizá no es el cerdo más inteligente, pero es, de lejos, el más despiadado. Y usa estas tácticas para construir su régimen sobre las cenizas de la revolución. La primera jugada, la jugada maestra de Napoleón, es esta, el chivo expiatorio. ¿Qué hace? Expulsa a su rival, a Snowball, por la fuerza bruta, y a partir de ahí lo convierte en un fantasma, en el enemigo público número 1. ¿Que se cae el molino de viento? Culpa de Snowball. ¿Que la cosecha es mala? Culpa de Snowball. Cualquier cosa que sale mal, ya se sabe de quién es la culpa. Es una táctica genial, porque une a los demás a través del miedo y sobre todo desvía la atención de los propios fracasos de Napoleón. Luego está la manipulación de la ley y la historia.
Al principio, después de la revolución, establecen 7 mandamientos que son, en teoría, sagrados, inalterables. Por ejemplo, uno de ellos era este, muy claro: ningún animal dormirá en una cama. Pero claro, de repente los cerdos se mudan a la casa del granjero y empiezan a dormir en las camas. ¿Y qué pasa? Pues que misteriosamente una noche la ley cambia. Donde antes ponía ningún animal dormirá en una cama, ahora aparece un añadido, con sábanas. Es brillante y terrorífico a la vez. No rompen la ley, no, solo la aclaran, la matizan. La historia se reescribe sobre la marcha para justificar los privilegios de la nueva élite. ¿Y quién es el encargado de vender estas mentiras? Squealer. Squealer es el maestro de la manipulación, el aparato de propaganda del régimen en una sola persona. Es capaz de convencer a cualquiera de que lo negro es blanco. Utiliza estadísticas falsas, gráficos inventados, para demostrar que los animales están mucho mejor que antes, que producen más, que comen más, aunque se estén muriendo de hambre. Es tan bueno que consigue que los propios animales duden de su memoria. Y si la propaganda de Squealer no funciona, si alguien se atreve a hacer una pregunta difícil, entra en juego la última táctica, el ruido. Las ovejas, que se han aprendido un lema muy simple, empiezan a cantarlo una y otra vez. 4 patas sí, 2 pies no. Y lo repiten tan alto y durante tanto tiempo que ahogan cualquier intento de debate, cualquier pensamiento crítico. Es imposible razonar contra un muro de ruido. Pero quizá la parte más dura, más desgarradora del libro es ver las consecuencias de todo esto en los más leales, en los más devotos. Y aquí llegamos a la trágica historia de Boxer, el caballo. Nadie es más fiel, nadie trabaja más duro, y su historia es una lección terrible sobre el precio de la lealtad ciega. A ver, el lema de Boxer lo dice todo. Es el más fuerte, cree ciegamente en Napoleón, y su solución para todo es trabajaré más duro. Y lo hace. Se deja la vida literalmente trabajando por el régimen. Pero claro, llega un día en que su cuerpo no puede más y se desploma. Su utilidad ha terminado. ¿Y qué hace Napoleón? ¿Lo manda un veterinario? No, lo vende. Lo vende al matarife a cambio de dinero para comprar whisky. La traición es total y absoluta. Y claro, esto deja una pregunta flotando en el aire. Una pregunta muy incómoda. Boxer nunca cuestionó nada. Su lealtad y su esfuerzo fueron explotados hasta la muerte. ¿Fue ese su error fatal? ¿Su fe ciega? ¿Su incapacidad para dudar de los líderes? ¿Eso fue lo que al final selló su destino? Y con todo esto, llegamos a la forma final del tirano. Al final del libro, después de años de manipulación, de terror, de traiciones, la transformación de los cerdos es ya completa. Y la escena con la que cierra Orwell es, de verdad, una de las más escalofriantes de toda la literatura. De repente un día, las ovejas tienen un nuevo cántico. Ya no es 4 patas sí, 2 pies no. Ahora es 4 patas sí, 2 pies mejor. El principio fundamental de la revolución totalmente invertido. Porque los cerdos ya no andan a 4 patas, ahora caminan a 2. Se han convertido, literalmente, en aquello que juraron destruir. Y en la pared del granero, donde estaban los 7 mandamientos, ya no queda nada, los han borrado todos. Bueno, todos menos uno, que los resume y los pervierte para siempre. Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. La imagen final es esta. El resto de los animales, muertos de hambre, agotados, miran a través de la ventana de la casa y dentro ven a los cerdos jugando a las cartas con los granjeros humanos. Beben, ríen y los animales de fuera miran del cerdo al hombre y del hombre al cerdo y ya no pueden distinguirlos. Han llegado a la terrible verdad. La revolución no sirvió para nada, solo cambió el rostro del opresor. Y aquí está la gran advertencia de Orwell. La revolución no fracasó porque los animales fueran malvados o porque una ideología fuera mejor que otra. Fracasó porque permitieron que el poder se concentrara en unas pocas manos, sin ningún tipo de control, sin ningún equilibrio. El problema, al final, siempre es el poder sin control. En el momento en que dejaron de pensar críticamente y de exigir responsabilidades a sus líderes, todo estaba perdido. La advertencia de Orwell resuena hoy, casi un siglo después, con una fuerza increíble. Cuando un grupo toma el poder sin supervisión, al final se acaba trabajando para un nuevo amo, que suele ser igual o peor que el anterior. Y con esto se cierra el análisis, dejando en el aire la pregunta que el propio libro parece lanzar: ¿quién es el cerdo en cada granja hoy?